Buenas tardes, mi nombre es Juana Valentina Fonseca Cuervo del curso Estadística Inferencial. Bueno, acá nosotros vamos a presentar las tablas de contingencia. Entonces, ¿qué es una tabla de contingencia? Es una herramienta utilizada en la rama de la estadística, lo cual consiste en crear al menos dos filas y dos columnas para poder representar datos de categorías en términos de conteos de frecuencia. La tabla de contingencia es una de las herramientas analíticas más útiles y un pilar de la industria de la investigación de mercado. Bueno, como objetivos de una tabla de contingencia. La tabla solo mostrará los encuestados que respondieron ambas preguntas, lo que significa que las frecuencias mostradas pueden diferir de una tabla de frecuencia estándar. Entonces, ordenar la información recolectada para un estudio cuando los datos se encuentran divididos de forma bidimensional, y esto significa que se relaciona con dos factores cualitativos. El otro objetivo de la tabla de contingencia es que hay que analizar si hay una relación entre la variable cualitativa, ya sean dependientes o independientes. Las ventajas más importantes de hacer una tabla de contingencia es: facilita la lectura de los datos recolectados, ya que permite agruparlos cuando aún se cuenta sin procesar, lo que se disminuye el margen de error al realizar un informe de investigación. Gracias a las tablas es posible realizar gráficas que permitan visualizar la información fácilmente para su comprensión. Entonces, la tabla de contingencia también permite ahorrar tiempo durante la correlación de las variables. Y como último, las tablas ofrecen resultados claros, precisos, que permiten tomar mejores decisiones y crear estrategias basadas en. ¿Cómo usar una tabla de contingencia? Entonces, las tablas generalmente se realizan en datos categóricos, es decir, que pueden dividirse en grupos mutuamente excluyentes. Un ejemplo de datos categóricos: en la región de ventas de un producto se divide en categorías como área geográfica, por ejemplo, norte, sur, noroeste, oeste, etc. Algo importante de recordar es que los datos categóricos no pueden pertenecer a más de una categoría. Entonces, vamos a aprender cómo se construye una tabla de contingencia. Bueno, lo primero es definir las variables. Entonces, identificar las dos variables categóricas que se deben analizar, ya sea género. Entonces acá lo vamos a hacer hombre, mujer y preferencia de color, amarillo y azul. Entonces, como segundo, vamos a establecer las categorías para cada variable. Ejemplo, en el género vamos a tener hombre y mujer, y en la preferencia de color vamos a tener amarillo y azul. Como tercero, vamos a recopilar los datos. Entonces, los datos de cada variable se puede hacer mediante encuestas o análisis de datos. Como cuarto paso tenemos construir la tabla, que se debe construir una tabla con las categorías ya seleccionadas, como mostramos acá en el ejemplo. Acá tenemos hombre, mujer, las dos categorías de preferencia de color, que es amarillo y azul. Listo. Entonces, como quinto vamos a rellenar la tabla ya con los datos recopilados. Entonces, en hombre tenemos que 20 votaron amarillo y 30 votaron azul. El total son 50. En mujeres tenemos que votaron 30 amarillo, 20 azul, y en total tenemos 50. El total de nuestra tabla son 50, 50 para tener un total de 100. Entonces, como sexto tenemos analizar la tabla. Entonces, se debe analizar la tabla para poder identificar los patrones o las relaciones entre las variables. En el ejemplo ya presentado se puede observar que los hombres prefieren el azul, mientras que las mujeres prefieren el amarillo. Y entonces el séptimo es interpretar los resultados. En el ejemplo anterior se puede iniciar que hay una relación significativa entre el género y la preferencia del color. Muchas gracias.